Salmo 1. Hoy quiero que iniciemos una nueva serie. Acabamos de terminar la serie de Esdras, tratando de visualizar en ese libro cómo el Señor puede, o produjo más bien dicho, un avivamiento espiritual en la vida del pueblo de Israel, especialmente las tribus del sur, donde el Señor obró grandemente, pero que era necesario la confesión de pecados, el arrepentimiento verdadero y luego hacer decisiones radicales de abandonar el pecado, de despedir a aquellas mujeres que no eran israelitas y que ellos habían tomado por mujer. Así que es bueno que nosotros sigamos meditando en estos pasajes que estuvimos estudiando en esa serie, pero ahora quiero iniciar una nueva en relación al libro de los Salmos. No voy a tratar de desarrollar todos los salmos, sino llegamos al año 3000 y todavía nosotros hablando de los salmos. Pero sí estaremos hablando un poquito acerca de estos salmos para poder nosotros visualizar quién es la persona que el Señor desea que le adore, qué es lo que necesitamos considerar nosotros para que el Señor reciba nuestra adoración. Porque los salmos, a pesar de que son poesía hebrea, que no necesariamente tiene que ser simplemente lenguaje figurado, sino también hay mucha enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros hoy, no solamente a los israelitas, de qué principios son los que necesitamos nosotros considerar en nuestra adoración a Dios. Y cuando hablo de adoración, no solamente estoy refiriéndome al tiempo de los cánticos dentro del servicio de la iglesia, sino en nuestra devoción y nuestra vida diaria para nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Así que ahora vamos a estudiar el Salmo 1, que yo creo que el Salmo 1 y 2, según dicen los que conocen bien los salmos y comentan acerca de ellos, estos dos capítulos primeros del Salmo son una introducción para mostrar todo lo que vendrá luego a través del desarrollo de cada uno de los salmos. Dicho sea de paso, no todos los salmos son de David. Hay unos de Salomón, otros de Moisés, otros de los hijos de Coré, y hay diferentes áreas que ellos cubren en cada una de estas, pero que han venido desarrollándose el salterio o los salmos de los hebreos, y desarrollándolo en la perspectiva de poner una norma, pero también de dar sabiduría práctica para la vivencia diaria, pero también una proyección hacia el futuro. Hay también una queja de parte del pueblo del Señor manifestado en poesía, diciéndole al Señor: mata a mis enemigos y úsame como instrumento para poder hacerles pagar que están en contra tuya. Hay diversidad de cosas que los salmistas han expresado, y yo creo que es importante que nosotros también consideremos esto en nuestro diario vivir. Así que el Salmo 1 es una introducción que nos define quién es el adorador que el Señor espera de nosotros. Y por eso he titulado este salmo: el caminar feliz de los justos lleva hacia la felicidad. El caminar feliz, y esto es lo que nos va a mostrar el Salmo 1, cómo el ser humano que sirve al Señor puede desarrollar su vida felizmente siendo o cultivando una vida justa delante de Dios, porque esto le hará llegar a la verdadera felicidad, a lo que realmente Dios bendice. Dicho sea de paso, también este salmo es un salmo sapiencial. Palabra de domingo. No espero que la recuerden. Pero lo que quiere decir es sabiduría, ¿sí? Él lo que está expresando es sabiduría divina en relación a lo que el Señor está expresando de quién debe de ser un hijo de Él, un hijo verdadero, un hijo acorde a la voluntad de Dios, un hijo que se esfuerza por agradar a Dios. Así que lo que el salmista expresa en este salmo es sabiduría divina para que nosotros la consideremos y actuemos en relación a lo que el Señor muestra en este salmo. También hay una clara diferencia en este salmo mostrada entre el que sigue a Dios y el que rechaza el camino que Dios presenta para nosotros. Hay una clara diferencia. Usted es justo
justo y camina conforme a lo que Dios dice con la sabiduría divina, o usted rechaza esto y comienza a caminar como usted cree conveniente. Dicho sea de paso, esto es lo que hace el mundo en este tiempo. Y entonces esto muestra una gran diferencia en nuestro diario vivir. Y aunque se muestra tanta la diferencia, realmente los creyentes no escapamos a estar de este lado en lugar de lo que Dios dice que debemos de hacer. La iglesia moderna en su gran mayoría está viviendo de este lado, donde ha decidido hacer su propio camino, ignorando el camino que Dios ha trazado. Así que es importante que nosotros consideremos este salmo como lo que Dios quiere decirnos de cómo nosotros debemos de ser en nuestro diario vivir para nuestro Dios. Leo el pasaje, aunque es bastante conocido. Yo sé que algunos lo saben hasta de memoria este salmo. Dice la palabra del Señor así, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios bendiga su palabra. ¿Cuál es la práctica del hombre bienaventurado, del hombre dichoso? ¿Qué es lo que caracteriza a esa persona que se esfuerza, que vive interesado por agradar al Señor? ¿Cuál es la vivencia diaria de aquel que dice ser un hijo de Dios? Esto nos lo presentan los primeros 2 versículos de este salmo. En el primer versículo nos muestra el lado negativo de esa práctica, o por lo menos desde un punto de vista negativo lo presenta el salmista, y el versículo 2 nos presenta el lado positivo de esa práctica. Vea conmigo lo que dice el versículo 1. Dice: el varón es bienaventurado que no anduvo en consejo de malos. No anduvo. En segundo lugar, no estuvo en camino de pecadores. Y en tercer lugar, no se ha sentado en silla de escarnecedores. 3 negativos, 3 aspectos que lo presenta el salmista como un descenso o una decadencia espiritual, si es que la persona que sirve y que vive para el Señor va en ese rumbo, ¿sí? Es un proceso de decadencia espiritual, y por eso Él pide que no lleguemos a esto. Cuando usted y yo decidimos vivir para nuestro Dios, lo que Dios espera es que usted no lleve ese camino negativo de práctica espiritual, que vaya en descenso, más bien que evite. Y por eso lo negativo presentado en este versículo: no anduvo, no estuvo, ni se sentó, ¿sí? Son 3 aspectos importantes a considerar, porque muestran una decadencia espiritual. El botar los principios divinos, bíblicos, que debemos nosotros considerar como importantes en nuestra vida, y dejarlos a un lado para seguir en ese camino, en ese rumbo que, en lugar de acercarnos a Dios, nos está distanciando cada vez más de Dios. Así que necesitamos nosotros considerar este proceso, porque este proceso realmente nos ayuda a evitarlo. En primer lugar, la palabra de Dios dice que el hombre es bienaventurado cuando no sigue el consejo de los malvados, no escucha a los impíos. Y yo creo que este es un consejo muy sabio, muy bueno, que nosotros necesitamos considerar en nuestro diario vivir, porque realmente nos ayuda a observar que hay personas que tienen intenciones malas, y que esas intenciones se manifiestan en lo que nos dicen que debemos de hacer, ¿sí? Los malvados, en este pasaje, en el hebreo, se refiere a aquellas personas que dejan a Dios
de sus vidas. Oiga bien, son aquellas personas que dejan fuera a Dios de sus vidas. Quiere decir que pueden tener apariencia de cristiano verdadero. Quiere decir de que una persona puede aparentar ser un santo, ser una persona devota, ser una persona que alaba a Dios y sirve a Dios, pero que realmente ha puesto a Dios a un lado. No le importa lo que Dios diga. Y yo creo que mucho más en este tiempo en las iglesias se manifiesta esta actitud acerca de Dios. Hay personas que vamos a las iglesias y expresamos aún con nuestra boca, con todas las palabras que podamos reunir, esas expresiones de decir, sí, yo voy a la iglesia, pero eso me parece a mí anticuado. Eso no me parece a mí que sea algo bueno que yo debo de hacer. Pero es que eso era para los hebreos, para los antiguos, pero para el moderno no aplica esto. Y mucha gente cada vez más se escuda en que la palabra de Dios no aplica a ellos. ¿Por qué? Por conveniencia, por apariencia, por deseos de decir, yo soy cristiano, pero yo vivo mi vida a mi forma. Y no estoy hablando de cosas garrafales, fuertes, difíciles, problemáticas. Estoy hablando aún de decir, mire, yo no voy a la iglesia porque es que ahí solo van fanáticos hipócritas. Yo soy devoto al Señor y por eso yo leo mi Biblia en casa, yo oro en casa, pero yo no necesito ir a la iglesia. Eso es para la gente fanática. ¿Se da cuenta? No es un gran pecado, ¿no es cierto? No lo tentamos, uy, que pecador porque no va a la iglesia. ¿No? Simplemente está mostrando que ha puesto a Dios a un lado y está queriendo vivir su vida de acuerdo a su propio pensamiento. Dicho sea de paso, el proverbista Salomón dijo en el capítulo 3 de Proverbios que nosotros necesitamos fiarnos de Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y oiga bien esto, el consejo. No te apoyes en tu propia prudencia. Sigue diciendo el proverbista. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, nuestro Dios, cuando usted hace esto, de reconocerle, de no confiar en su propia opinión, Él dice, Él prosperará. ¿Sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro criterio personal, estamos nosotros poniendo a Dios a un lado. Y esos son los malvados que se mencionan aquí en este versículo. ¿Sí? No anduvo en consejo de malos, ¿sí? De malvados que creen estar sirviendo al Señor, poniendo su mirada en Dios, pero no quieren considerar nada de su palabra, nada de sus principios en su vida. Y eso es maldad, mala intención, dice aquí el pasaje. Y ese es el primer paso a la decadencia espiritual, mis hermanos. Cuando nosotros vamos poniendo a Dios a un lado y nos vamos encaminando a nuestro propio criterio, estamos diciendo, yo quiero, en lugar de acercarme a Dios, alejarme de Él. El segundo aspecto mencionado aquí es que no estuvo en consejo de malos, es decir, está transitando por un camino de pecadores, de maldad, y que todavía, dándose cuenta que va en ese camino, en ese rumbo, no da vuelta atrás, no cambia de dirección, sino que quiere seguir en ese rumbo, en ese camino. A pesar de que obtiene personas a su alrededor que tratan de abrirle los ojos, de hacerle recapacitar, la persona dice, no, pero es que yo quiero seguir aquí, yo veo que esto está mejor para mí, yo quiero hacer todo esto porque trae beneficios para mi vida. Y muchas veces con este tipo de actitud mencionado, siempre se lo señalamos en muchas veces a nuestra juventud, a esa etapa de nuestros hijos, de nuestros amigos que tienen entre los 12 años hasta los 20.
donde existe esa euforia, ese deseo por hacer mucho en la vida y que creen que sus padres y todos los demás son retrógrados, anticuados, que no tienen nada que decir a esto. Y casi siempre les asignamos esa actitud a ellos. Pero déjeme decirle que esa actitud no es solamente juvenil, es también senil, es de adultos y es de niños. Desde pequeñitos los niños manifiestan esta actitud. Usted les dice, no haga esto, y ellos dicen, pues yo no. ¿No es cierto? Y esa actitud de rebeldía, de saber, esto es malo, pero yo lo quiero hacer. No sé si usted manifiesta esa actitud en su vida. No quiero testimonios, por favor. Pero, según mi experiencia, yo creo que todos los seres humanos manifestamos este tipo de actitud. Nos damos cuenta que vamos en un camino equivocado y no somos capaces y no deseamos hacer un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Somos más dados a escuchar al GPS cuando andamos manejando que escuchar la palabra de Dios que nos advierte a hacer cambios. El GPS nos advierte, ¿no es cierto? Nos dice, en tal lugar tienes que cruzar. Y vuelve a repetirlo, por lo menos cuando yo lo pongo en mi teléfono, va anunciándome desde 10 millas, luego 5 millas, luego 2 millas, luego 1 milla, luego tantos miles de pies, y está ahí diciéndome. Y cuando ya está acercándose, suena una campanita diciéndome, ¡ya! Si yo no lo hago, el GPS dice, te pasaste, menso. No me dice así, ¿verdad? Dice, recalculando la ruta. Y comienza a mostrar en dónde yo puedo nuevamente encontrar el camino hacia donde yo me dirigía. Y mire, muchos dependemos de eso cuando no conocemos. Y el Señor nos ha dejado este gran GPS, su palabra. Pero cuando estamos equivocados, recibimos consejos de aquí, consejos por allá, advertencias, señales, y todavía nosotros decimos, aquí me voy. Y aquí me voy aunque yo vaya para México en lugar de ir para Canadá. ¿Sí? Y esto es lo que está advirtiéndonos aquí. El camino de la decadencia espiritual es ese camino donde yo me meto con la gente malvada porque he puesto yo a Dios a un lado. He dejado a Dios a un lado de mi vida y quiero vivir mi vida como yo quiero. Y recibo advertencias de las personas que están a mi lado y de la palabra de Dios. Y aún así yo digo, quiero seguir viviendo en este rumbo. Segundo paso en la decadencia. Y el tercero que dice que se sentó en silla de escarnecedores. Y sentarse en silla de escarnecedores es cultivar la amistad de blasfemos, de burladores o de hacer causa común de ellos. Los blasfemos, los que se burlan, son esas personas que dicen no creer en Dios, no temen a Dios. Y se ha sentado en silla de escarnecedores, es burladores. Es esa gente que siempre está hablando de otro, pero en desprecio, en menosprecio, como esos que en mi país, por lo menos, cuando lo veían a uno con una Biblia bajo el brazo, le decían, ay, vale, aleluya, adiós hermanito, que le vaya bien. O si no, hey, curita, ¿sí? Porque realmente ellos creen que con eso hacen gracia, pero eso realmente está mostrando lo que realmente hay en su corazón. Y mire, no necesitamos simplemente hablar de aquellos que no conocen a Cristo, pero a veces nosotros hasta nos burlamos de los mismos nuestros, de cómo es su diario caminar, de cómo es su forma de presentarse al Señor. Y ese rumbo, esa silla de gente burladora es la que el Señor nos advierte aquí, que nosotros podemos llegar aún hasta sentarnos con ellos, participar con ellos. Mire, me gustan mucho las bromas, los chistes y todo. De hecho, me gusta a mí reírme bastante, soy bastante jovial en esto. Pero una cosa sí me molesta en cuanto a eso.
es cuando alguien hace chiste o de la Biblia o de Jesucristo. Eso sí me molesta. Pero hay gente que aún así no le molesta. Siguen riéndose y riéndose y riéndose. En su trabajo quizás le dicen cosas y usted ¿sí? Participa de ellos. O se mete en las conversaciones que no llevan a nada. Y usted ni se defiende ni presenta la parte positiva, buena de esto. La expresión que menciona aquí el salmista es que usted está entonces sentado ya. ¿Sí? Y esa expresión lo que quiere decir es, usted ya está participando, ya se hizo de ellos, ya es parte del grupo, ya perdió los distintivos, ¿sí? Ya perdió la sensibilidad. ¿Se da cuenta del proceso? ¿Sí? Usted puso a Dios de un lado, luego usted siguió en el camino que usted quiso a pesar de las advertencias bíblicas, y luego usted llegó hasta sentarse con él, ya ni siquiera ve diferencias. Usted mismo se comporta como cualquier otro. Y de esto nos advierte el Señor, porque la práctica del hombre o de la persona dichosa, bienaventurada delante de Dios es que no debe llegar en ese proceso de decadencia, más bien debe de ir al revés, acercándose más al Señor. Y por eso el versículo 2 nos presenta el lado positivo, dice, sino que, y ahí está el contraste marcado de la anterior a lo posterior, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La práctica positiva es que usted y yo, si queremos presentar adoración a Dios, no solamente con nuestro cántico, con nuestra adoración de alabanza, sino con nuestro diario vivir, usted y yo necesitamos considerar este libro sagrado como realmente la ley para nosotros, como lo más importante que Dios tiene para nosotros, y acatarlo, obedecerlo, abrirnos a Él para que el Señor nos hable, para que el Señor cambie nuestra vida por el conocimiento de esto. Por eso el salmista dice, sino que en su ley medita. La ley para ellos era los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos. Pero para nosotros es desde Génesis hasta Apocalipsis, la ley de nuestro Dios para nosotros. Así que si no consideramos esto, estaremos diciéndole a Dios, yo no quiero nada contigo. Pero el Señor dice que nosotros debemos de practicar la ley, estar metidos ahí, sino que en la ley de Jehová está, oiga bien la expresión que utiliza, está su delicia. Su delicia. Y esto lo que quiere decir es, ¿le gusta a usted el chocolate? Dicen que el chocolate es la delicia común de todos los seres humanos. Hay de diferentes tipos y han salido los que somos saludables, los negritos. Porque dicen que es amargo, no es dulce y ayuda al corazón. Pero cuando usted mira a alguien comiendo un chocolate, a la gran mayoría de gente se dice de que se le hace agua la saliva, ¿sí? Está deseando, como cuando usted mira a comer mango verde a una persona, ¿sí? Con limón, sal y ajín, ¿cómo que le llaman? Tajín, ¿sí? Y que usted dice, chotea todo, ¿sí? Y más cuando le mira a la otra persona que lo está disfrutando y que ¿sí? Usted dice, ¡ay, me dan ganas! Eso es deleitarse en. ¿Y ha visto usted a la gente cómo lee la Biblia? ¿No? Vale. ¡Ay, qué aburrido está esto! Vea que hay una gran diferencia entre uno y otro. Y aquí la palabra de Dios dice que el que adora al Señor, el que se trata de agradar al Señor en su vida, en adoración a Él,
debe de deleitarse en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Y esto no solamente dice hay que leer la Biblia, sino hay que disfrutar la lectura de la Biblia. ¿Ha escuchado usted a esas personas que dicen me voy a ir de vacaciones y ya estoy preparando mis libros que me voy a llevar a leer porque yo quiero disfrutar el tiempo para leer algún libro, ¿sí? Porque le gusta leer? Y usted dice, qué aburrida la vacación que hizo. Los hispanos así somos, no somos muy dados a la lectura, ¿no es cierto? Los americanos nos enseñan en eso, que desde pequeñitos le están leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Llegan a grandes y no se pueden dormir si no han leído por lo menos su capítulo de libro que tienen ahí para leer. Pero los hispanos no somos muy dados. Lo sentimos como aburrido leer cualquier libro, no digamos la Biblia. La Biblia dice, eso me duerme. Con 2 palabras que lea ya tengo sueño. Ni siquiera un versículo terminamos de leer. Y aquí dice que se deleita en la ley de Jehová. Esto quiere decir actitud hacia la palabra, hermanos. Esto quiere decir que usted debe de considerar la palabra de Dios como este mango verde con todos los ingredientes. Eso dice que usted debe de ver la palabra de Dios como ese chocolatillo deseado por usted, ¿sí? Esto quiere decir que usted debe de saborear cada palabra, cada principio que usted encuentra en esa lectura de la palabra de Dios. Que usted le sienta el sabor, que usted se siente emocionado de decir, uy, es que no puedo dejar de leer, es que esto está emocionante. ¿Se siente usted así cada vez que agarra la Biblia? ¿O la agarra para darle a alguien? Emocionadísimo. La palabra de Dios nos estimula a que nosotros practiquemos la vida del hombre dichoso. Y esa tiene que ver con deleitarnos en la palabra del Señor. Deleitarnos. Mire, no solamente está hablando de conformarnos a ir a la iglesia y escuchar palabra de Dios, sino es que nosotros, por nuestra parte, en forma personal y privada, agarremos la Biblia como algo que va a traer sustento, ánimo, fortaleza, perspectiva para la vida, y que la necesito tanto que también yo la saboreo de la forma en que la palabra de Dios me habla, me atiende, me exhorta, me hace cambiar de rumbo. Se deleita en la palabra del Señor. Pero también dice ahí el versículo 2, en su ley medita. Otra palabra importante, hermanos. Meditar en la palabra del Señor no es solamente leer como su servidor lo hacía de pequeño, cuando quería ir a jugar con sus amigos. Mi madre siempre me decía, porque yo llegaba a la casa diciéndole, yo quiero ir a jugar porque ya salieron mis amigos y todo. Y decía ella, sí, ok, vas a salir, pero antes me lees un pasaje del Nuevo Testamento y un salmo y un proverbio. Ya le decía, no, solo uno le leo, no, 3 capítulos. Sí. Antes de salir los leí. Yo llegaba, ya lo leí, mamá, ya me voy. ¿Sí? Y me preguntaba ella, ok, vení, ¿qué leíste? De Jesús. La respuesta normal. ¿Sí? ¿Y qué de Jesús? Que me ama. ¿Sí? Porque realmente es algo que sale, ya está en la puntita de la lengua para salir. Es lo normal, simplemente por salir del compromiso. Y mi mamá me decía, no, andale, volvé a leerlo y después me venís a contar qué es lo que realmente dice ahí. Y ahí iba yo, otra vez. Sí, agarraba ya la Biblia, ya buscaba algún párrafo que yo podía comentar y ya me iba otra vez. Ya la leí. ¿Qué quieres saber? Ya le decía, ok, andate. Y mis hermanos, a veces nosotros leemos así la Biblia, ¿no es cierto? De carrerita. Solamente porque el pastor no quita el dedo del renglón que necesitamos nosotros leer la Biblia. Solo por eso la voy a leer. Y pasé de noche, porque no vi nada por ahí. Ni se me quedó dónde estaban las comas ni los puntos.
mis hermanos, eso no es meditar. Meditar es como cuando usted agarra el microscopio y pone abajo en el lente esa cosita tan pequeña y usted quiere ampliarla y ver allí todos los detalles de lo que está allí. Eso es meditar. Meditar es tratar de observar más allá de lo que normalmente uno observa con los ojos, con la vista normal. Y tratar de sacar de ahí algo que me sirva durante el día, durante la semana, que el Señor me está hablando. Y estoy ahí como le hace la vaca, que va en la mañana a pastar al campo y estaba de arrancar, sacarte de aquí, sacarte de allá, y lo va acumulando en el primer estómago y está ahí metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Y luego la tarde llega y se echa. Y cuando se echa, saca nuevamente el bolo alimenticio y está ahí. Usted no mira una vaca que está simplemente dormida, está siempre ahí descansando, pero moviendo siempre la mandíbula, porque está sacando todo lo que acumuló en el primer estómago y está masticándolo, sacándole el jugo, tratando de digerirlo, y luego entonces lo traga y lo pasa al segundo estómago, donde ya hace la digestión. Esto es meditar en la ley del Señor, en su palabra. Es que usted y yo tomemos tiempo para rumiar la palabra, para estar ahí escarbando, sacando de todo en la palabra de Dios, pero para atesorarla, para meditar en ella, para pensar qué es lo que Dios me quiere decir con esto. Hoy me atrapó el Señor con este pensamiento y necesito saber qué es lo que el Señor quiere de mí. Si no hacemos esto, hermanos, seguiremos siendo los mismos cristianos de siempre, porque no estamos considerando lo que el Señor desea que hagamos o que dejemos de hacer. Meditar en la palabra nos hace visualizar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Algunos no hemos crecido espiritualmente porque simplemente dejamos que otros nos digan lo que debemos de hacer, o simplemente pasamos por la Biblia por encimita y no estamos tomando nada de lo que el Señor quiere que hagamos. Usted puede servir al Señor, usted puede cantar bonito, usted puede orar bonito, usted puede aún hasta hablarle a la gente de Cristo que no conoce a Cristo. Usted puede hacer cualquier cosa, como dijo Pablo, de regalar todas sus posesiones a las personas necesitadas. Usted puede hacer cualquier cosa, pero si usted no está meditando en la palabra de Dios, usted sigue siendo un cristiano carnal. Discúlpeme que se lo diga, pero usted está siendo un cristiano carnal. Y si usted es de esas personas que se escudan en decir es que yo me aburro, hermano, cuando leo la Biblia, es que a mí me da sueño y yo por eso no la leo, yo mejor escucho un programa de radio donde me puedan decir qué es lo que yo debo de hacer, yo por eso mejor no falto a la iglesia, porque me gusta escuchar cuando predican la palabra del Señor. Sí, pero si usted no ha aprendido a alimentarse solo, usted todavía sigue siendo un niño, aunque tenga ese cuerpazo. ¿Sí? Usted todavía necesita cuidados de bebé. El apóstol Pablo dijo a los corintios y también a los hebreos que él no podía hablarles como espirituales, dándoles vianda, es decir, carne, sino que todavía necesitaban de lechita, porque aunque tenían mucho tiempo de estar en el evangelio, no habían desarrollado esta responsabilidad de deleitarse y de meditar en la palabra de Dios. Por lo tanto, no había habido cambios en ellos. Por eso es que uno sabe por qué es que la iglesia de Corinto era tan así como se presenta, de carnalona, de pleitista, de alardista, ¿sí? Porque querían hacer grandes cosas, grande bulla y todo esto con sus dones espectaculares, pero no había vivencia, no había transformación. Porque lo que da la transformación no es el asistir a la iglesia, hermano. Usted puede venir a todos los cultos. No es el saber hacer ministerio. Usted puede hacerlo profesionalmente.
lo que da el cambio y la perspectiva de vida para nuestro Dios es meternos en la palabra de Dios. Es alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. Así que por favor, ya no demos excusa de decir, es que yo me aburro cuando leo la Biblia. Necesitamos esforzarnos, apartar tiempo especial para indagar en la palabra de Dios. Si usted en su tiempo devocional solamente ora y no medita en la palabra de Dios, usted simplemente está recibiendo una parte, pero no todo lo que Dios quiere. Algunos nos conformamos solamente con orar. Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos, y lo hace a través de su palabra. Indaguemos, Señor. Se deleita, pero también medita en la palabra del Señor. Oiga bien lo que dice Santiago 1, versículo 24, hablando acerca de esto, de meditar y de guardar la palabra del Señor. Dice el libro de Santiago, de que esto de olvidar lo que la palabra de Dios es y hace o nos habla a nosotros, es como una persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Está hablando de hombres, no de mujeres. ¿Sí? La experiencia de hombres. La experiencia de hombres es que uno va al espejo y solamente se mira así. Ya, José. Si no hacen lo que yo hice para no tener que verme mucho. Yo me corté el pelo así tan pequeñito. No es que se me haya caído. Así me lo corto yo. Simplemente uno llega. No, sí, no, vámonos. Y después me preguntan, ¿tenías algo aquí? Yo no hice. ¿Sí? Porque no he puesto atención detenidamente, y eso dice Santiago, que el que va a la palabra de Dios y lo hace así como yo, como un loro, simplemente pasando por ahí sin tomar en cuenta nada de lo que la palabra de Dios dice, es como ese hombre que va al espejo, se mira y después de un rato se le olvidó todo lo que vio. Y ahí está hablando de que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cómo uno va a ser hacedor de la palabra de Dios? Es cuando usted no va así, a simple vista. Usted va interesado en hacer cambios en su forma, a peinarse, a maquillarse, a verse lo mejor posible, a arreglarse todo para poder salir presentable al público. Esto es lo que Dios desea que hagamos con la palabra del Señor. Ir a ella para confrontarnos y vernos cómo somos de malos y arreglarnos para presentarnos ante el mundo como representantes de nuestro Dios. El hombre dichoso tiene una práctica devocional con el Señor, porque en su ley medita de día y de noche. Todo el tiempo debe de estar meditando en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Luego, versículos 3 nos presenta el poder que este hombre bienaventurado tiene. Vean lo que dice el versículo 3. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Poder, ¿sí? Capacidad para hacer cosas. Cuando uno medita y se deleita en la palabra de Dios, hay capacidad, hay poder para hacer las cosas. Será, la ilustración, será como árbol plantado. Algo muy importante aquí. El que es hijo de Dios no es árbol silvestre que se dio cuando cayó una semillita y se rodó y se pegó y se dio allá. Ese es un árbol silvestre. Y así tenemos mucho en los bosques, ¿sí? El Hijo de Dios es un árbol plantado con propósito, ¿sí? Voy a poner este árbol aquí para que me dé sombra, para que pueda tener el fruto de él, para que pueda beneficiarme de este arbolito, ¿sí? Se planta en un lugar específico, con la capacidad de hacer cosas en beneficio de su dueño. Así que el que es hijo de Dios y que está buscando agradarle a él, tomando en consideración lo que la palabra de Dios dice y hace, es como un árbol que ha sido plantado por el Señor en el lugar establecido por él para rendirle beneficios a él.
¿Sí? Usted está en Denver, aunque usted es mexicano, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, donde usted sea, argentino, perdón. Donde usted haya nacido, no importa, pero el Señor le tiene en Denver, Colorado. Y usted puede decir, ay, sí, pero es que yo ya no quiero estar allí. Pero el Señor lo tiene aquí. Porque usted es un árbol plantado en Denver, Colorado. A nivel muy alto del nivel del mar, que ya me tiene ahogado a mí. Sí, por los que no sabían, Colorado me ha traído a mí complicaciones de salud por causa de la altura. A veces simplemente con una cosita que hago ya estoy... Porque la altura me afecta. Según los doctores dicen que pasa de 2 meses a 6, o si no hasta 10, 15 años. Así que la solución es salir de aquí. Le digo yo, pero ¿qué hago si el Señor me tiene aquí? Ni modo, ¿no? Hay que aguantarnos. Entonces, ¿por qué renegar al Señor y decirle al Señor, sácame de aquí? Porque yo ya no aguanto, Señor. La presión se me va arriba con esto. El Señor dice, no, ahí te tengo plantado. ¿Sí? Ahí quiero que estés. Y quizás nosotros pensando en lo que queremos hacer en otros lados, y el Señor dice, no, allí te quiero. Porque yo te he plantado allí, con un beneficio, con un propósito, y un beneficio que le rinda honor a Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Es ese árbol que puede desarrollarse con todos los nutrientes porque tiene todo lo que pueda servirle para crecer. Un árbol a la orilla de un río se desarrolla en una forma diferente a uno que se desarrolla en otra parte donde no hay aguas. Tiene más oportunidad de vivir más tiempo. Así que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y oiga bien esto, que da su fruto en su tiempo. Algo muy característico también de los hijos de Dios. Porque no es cuando usted quiere. Y no es permanentemente el fruto. Es en su tiempo. En su tiempo. ¿Cuándo se dan los aguacates, hermano Ismael? Usted sabe porque vive por allá donde se producen los aguacates. Pero no vivo en la área de los aguacates. No sabe. ¿Alguien sabe cuándo se dan los aguacates? ¿No? Entre enero y diciembre. Entre enero y diciembre. Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Cuándo se dan los mangos? Así cuando salen como yo, dicen. En verano. En verano. ¿Sí? Las anonas. ¿Qué son esos? ¿Y eso cómo se come? Sí, los mexicanos no la conocen con ese nombre, no sé cuál es el nombre que le dan, pero es mi fruta preferida, dicho sea de paso. Se parece a la, no sé si la conocen así ustedes también, a la guanábana. La chirimoya, la guanábana. Ajá. Parecida, de la misma familia. Cada fruto tiene su tiempo, ¿no es cierto? Usted no va a encontrar naranjas en el tiempo en que no son el tiempo. Bueno, en este país porque traen de México, traen de la India, traen de diferentes partes y aquí tenemos frutos siempre. Aunque no siempre están buenos, pero por lo menos los tenemos. ¿Sí? Pero en nuestros países, donde no se importa, sino que se produce en el país las frutas, uno tiene su tiempo, ¿sí? Y espera que llegue el tiempo para poder tener. Yo recuerdo en casa, mi esposa hacía fresco de marañón. Tampoco sabe qué es eso, ¿verdad? Es el fruto de la semilla que nosotros le llamamos ese cacho. ¿Sí? El fruto de esa semilla se llama marañón. Y nosotros en casa teníamos en el patio un árbol de marañón. En temporada de marañones, hermano. Qué rico. Toda la casa huelía a marañón. Así que nosotros salíamos con bolsadas para la iglesia, hermano, tenga, pero yo no aguanto ya. Aburridos de tomar fresco de marañón. Pero era de aprovechar el marañón. ¿Sí?
Así que en esa temporada uno comía maravilla. En su tiempo, ¿sí? Tiempo de papaya, a comer papaya. ¿Sí? Tiempo de guayabas. Teníamos otro árbol de guayabas, unas guayabonas así. Y sí, comíamos guayabas hasta que ya sacábamos por los poros el olor de la guayaba. Pero en su tiempo, uno no iba a buscar guayabas en el tiempo en que no se daba. Por ejemplo, ese fruto que les dije de la nona se da casi finalizando el tiempo del verano. Y las guayabas se daban al inicio del verano. Así que cuando terminaban las guayabas comenzaban las anonas. Entonces uno podía variar en cuanto a comer ese tipo de fruto. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque dice que el hombre bienaventurado, dichoso, es aquel que da su fruto en su tiempo. ¿Sí? Si usted es mango, en el tiempo del mango. Si usted es coco, en el tiempo del coco. No el coco que asusta. Si usted es plantado por el Señor con un propósito específico, usted tendrá el tiempo exacto que Dios dice que usted debe de dar fruto. Y ay de usted si no da fruto. Les cuento algo. En casa de mis padres, mi madre en el patio tenía sembrado varios árboles frutales. Y había uno que era bastante grande, que era el árbol de mango. Pero ese árbol de mango creció y creció y creció y jamás dio mangos, daba hojas. Y mi mamá siempre investigaba qué tipo de abono le podía poner porque ella quería comer mangos de su árbol, que tanto que le había costado. Y la gente le decía, échele de esto, échele de lo otro. Y llegó una persona que le dijo, mire, póngale de esas llantas viejas, cuélgueselas. Zapatos viejos, tíreselos y que queden trabados. Y le dice mi mamá, ¿pero por qué? Porque así se ven muchos árboles así en mi país. Y le dice el señor que le estaba dando el consejo, eso es para que le dé vergüenza. Y cuando le dé vergüenza, comienza a dar. Hay quienes de nosotros ni vergüenza nos dan. ¿Sí? Debemos de dar a su tiempo. Y el Señor está esperando y nosotros todavía no. El Señor dice, todo árbol que no da fruto, podado, ¿sí? Es cortado. Y algunos de raíz. Mejor se van con el Señor porque se miran más bonitos allá arriba que aquí abajo. ¿Sí? Así que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Importantísimo, hermanos. Es el poder del hombre bienaventurado, de la persona dichosa que trata de agradar al Señor. Es alguien que puede hacer mucho porque está plantado con el propósito del Señor de rendirle honor y gloria al Señor y da fruto en el tiempo que el Señor espera. Le da para agradarle a Él, lo da para honrarle a Él, lo da para que Él se sienta dichoso de tenernos aquí. ¿Sí? Y entonces se vuelve uno poderoso, capaz. Pero también la palabra del Señor nos muestra cómo nosotros también mostramos la permanencia que Dios quiere darnos en este mundo. Versículos 4 al 6, cuando hacemos esto de buscar al Señor de todo corazón. Versículos 4 al 6 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay un contraste entre los malos y los buenos, los injustos y los justos, los impíos y los píos, ¿sí? El Señor tiene esta gran diferencia mostrada aquí. No así los malos. Y no así es un contraste entre los poderosos que
que están plantados por el Señor y que dan fruto a su tiempo y que todo lo que hace prosperará, no se le cae ni una tan sola hoja porque están fuertes, son capaces de dar cosas para Dios. No así los malos. Un gran contraste. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Los malos o los justos? No así los malos. No darán ese fruto. No son plantados por el Señor, son árboles silvestres. Son árboles que todas las hojas se les caen. Son árboles que están ocupando el lugar que otro puede ocupar porque no da fruto para Dios. Así que no así los malos. ¿Cómo son los malos? Vea la descripción que da. Que son como el tamo. Es decir, como esa paja, esas hojas secas que ahora estamos viendo tiradas en la calle por los vientos que están dándose. Ese es el tamo, que cuando viene el viento se la lleva para allá. Y cuando viene el viento de allá se la vuelve a traer para acá. Y está así, porque no tiene nada de peso. Es llevada por cualquier lado. Es como el tamo que arrebata el viento a esas hojas secas, a esa basura que nadie desea, más trae gran trabajo. ¿Ha recogido usted hojas? Hojas secas. Si uno tiene árboles que botan hojas exactamente en este periodo, uno se la mira difícil, hermano. Con los primeros vientos uno comienza a recoger y recoge como 3 bolsas llenas. La saca y la siguiente semana vuelve a hacer otro viento y vuelve a caer el montón. Yo recuerdo en mi casa en Oklahoma, yo no tenía árboles afuera, pero los vecinos sí. Así que todas las hojas venían a mi casa. Y yo tenía que barrer todo eso, limpiar. Ya la tenía ahí y la siguiente semana otra vez yo dije un tiempo, mejor espero el final del otoño y comienzo a limpiar, porque si no cada semana voy a estar sacando y sacando el montón de hojas. Qué difícil es ese trabajo de estar limpiando y limpiando esas hojas que se mueven de un lado para otro. Versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán. Ni los pecadores, relacionando a los malos con los pecadores, son los mismos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esto de levantarse tiene que ver con la frente en alto, con el pecho de fuera, y poder uno decir, qué bendición que estoy aquí, ¿sí? No tengo nada de qué avergonzarme. Es lo que está hablando aquí, que no se levantarán, porque harán lo mismo que su servidor hacía cuando el profesor iba a preguntar. ¿Sí? No hay que esconderse porque pueda que me pregunte a mí. En el juicio, el juez verá las caras y dirá, fulano de tal, ya me vio. ¿Sí? No se levantarán, más bien, se agacharán como el avestruz, meterán la cabeza para esconderse. No se levantarán. Está hablando de vergüenza, está hablando de escarnio, está hablando de sufrimiento. Que no se levantarán los malos ni los pecadores. Porque oiga bien la razón que da el versículo 6. Porque Jehová nuestro Dios conoce el camino de los justos. Él le conoce a usted, hermano, por nombre y apellido, y por el nuevo nombre que ha recibido usted de parte de Él. Él le conoce exactamente cómo usted es, lo que usted piensa, lo que usted siente. Él le conoce mejor que usted mismo. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Aunque quizás nosotros aparentemos aquí de ser santos, de ser buena gente, porque hasta nos bañamos los domingos y nos maquillamos, nos perfumamos, venimos aquí bien bonitos. Bueno, así dice el espejo siempre. Y creemos que porque así nos vemos, así estamos por dentro también. Y el Señor dice, el Señor conoce el camino de los justos. Mire, aquí venimos aparentando a veces, ¿sí? Levantando manos santas, decimos nosotros. Otros dicen que lavando ventanas. ¿Sí? Venimos aparentando. Hermanito, que Dios lo bendiga.
hermanos. Salen cositas bonitas de la boca, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos a casa nos convertimos a veces. El Señor conoce el camino de los justos. Porque aquí a cualquiera engañamos, hermanos. ¿Sí? A cualquiera. Podemos decir, hasta ya tenemos un pie en el cielo. Angelitos, hoy no vino el hermano Ángel. Angelitos, ¿sí? Ya hasta las alas y la aureola y todo tenemos. Pero realmente, ¿cómo somos? ¿Qué hacemos? El Señor conoce el camino de los justos, su diario andar. Camino significa estilo de vida, comportamiento, conducta diaria. El Señor conoce no solamente su andar, su caminar, su comportamiento, sino su actitud, su motivación al hacer las cosas. El Señor no se va con la finta, mi hermano. El Señor no simplemente mira la fachada. El Señor no solamente nos huele si nos echamos perfume. El Señor mira allá adentro, donde nosotros nos equivocamos creyendo tapar. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si me fuese a lo más profundo del mar, ahí estás tú. ¿Sí? El Señor conoce el camino de los justos. Él sabe qué es lo que usted y yo hacemos. Que quizás podemos poner una apariencia muy santa, muy buena, pero el Señor dice, a mí no me engañas. Podemos estar presentando una adoración a Dios que la gente a nuestro alrededor se diga de que cómo le hace, porque tan buena gente que es ese hombre o esa mujer, mire, ya tiene ganado el cielo, porque cómo hace, cómo canta, cómo sirve, cómo predica, cómo enseña, cómo limpia las bancas, cómo hace las cosas. Pero ¿qué es la motivación interna? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Porque el Señor conoce el camino de los justos. Pero no solamente el camino de los justos, también de los malos. No hay escapatoria delante de Dios. Así que, mis hermanos, el Señor lo que quiere mostrarnos a través del libro de los Salmos es cómo usted y yo, como hijos de Dios, podemos adorarle a Él. No simplemente con nuestra voz, con nuestras palabras a la hora del servicio, sino como un estilo de vida diario, constante, enfocados en la palabra del Señor, deleitándonos en la palabra del Señor, meditando en ella, rumiando la palabra de Dios, porque esto nos hará capaces, poderosos en este mundo para glorificar a nuestro Dios, porque entonces el Señor nos hará permanentes nuestra obra para Él. El Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vivamos para nuestro Dios. La adoración que Dios recibe no es de cualquiera, es de aquel que vive para Dios, que tome en cuenta a Dios en su diario vivir. Acoplémonos a esto, hermanos, y seremos bendecidos por nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, te doy porque tu palabra siempre nos exhorta, Señor. Siempre nos abre los ojos, Señor, para ver tu voluntad para cada uno de nosotros. Yo sé que tú nos has hablado ahora, Señor. Yo sé que tú estás poniendo en nuestra mente y corazón lo que necesitamos hacer y dejar de hacer. Así que, Señor, ruego para que tú nos ayudes a glorificarte a ti, a honrarte. Pero también, Señor, a tomar en consideración todo esto, a que podamos nosotros, Señor, ser de este tipo de personas bienaventurados, porque consideramos tu palabra como lo más valioso, lo más rico, lo más delicioso, donde realmente podemos nosotros encontrar la fórmula perfecta para vivir en felicidad para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar este estilo de vida para honra y gloria tuya. Lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.